Daniel capítulo 8, y vamos a leer desde el primer versículo hasta el versículo 14. De una vez le voy a decir que en la lectura pues está también la interpretación, más no lo vamos a cubrir nada más para poderlo exponer de una forma sistemática. Entonces vamos a estar aquí en el capítulo 8, versículos del 1 al 14, y cuando usted esté listo puede decir amén. Bueno, si trae su Biblia, ok, muy bien. Entonces, esto es lo que dice la palabra de Dios. Amén. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hasta ahí vamos a leer, mi hermano. Le voy a invitar a que me ayude a hacer una oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí y atender, Señor, a tu voz. Permítenos, Señor, mientras que estamos aquí, Señor, que nuestro corazón, nuestro espíritu esté listo, Señor, y preparado para recibir lo que tu espíritu habla a la iglesia, Señor, y que lo podamos atesorar, lo podamos apreciar, Señor, en esta realidad de que tú sigues estando en control de todas las cosas. Hoy, Padre, te pedimos, Señor, sabiduría y entendimiento, y que tu palabra, Señor, corra y fluya libremente a través de nuestros corazones y nuestras mentes. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. ¿Le puedo dar un fuerte aplauso al Señor en esta tarde? Amén. Gracias, hermanos. Y puede ocupar su lugar. Nada más le voy a dar una actualización. No están con nosotros esta noche los hermanos Aguilar, y es porque nuestra hermana Susi fue operada el lunes.
de su pierna. Y gracias a Dios todo salió muy bien. Ya ellos tendrán la oportunidad de testificar. No me voy a meter mucho en detalle, nada más le voy a decir que Dios está obrando de una forma especial con ellos. Nuestra hermana todavía está en recuperación. Ahorita está con mucha incomodidad, mucho dolor. Todavía tiene mucha inflamación, pero nosotros sabemos y creemos que el Señor va a continuar la obra que ha comenzado ahí. Amén. Ore por nuestros hermanos Aguilar. Esa es la razón por la que tampoco nuestro hermano Alex no está aquí. Nuestra hermana Susi ahorita necesita toda la ayuda aún para moverse de un lado para otro. Entonces, y vamos a confiar en que el Señor los va a bendecir. Vamos a confiar en que el Señor va a seguir obrando su perfecta voluntad en sus vidas. Y su voluntad es buena. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y bueno, pues el pasaje del día de hoy posiblemente, hermano, va a parecer más una clase de historia que un sermón, pero porque no podemos tocar este tipo de temas sin abarcar lo que ya se ha cumplido. Y nada más para que usted tenga como un contexto, este pasaje se escribió 500 años antes de Cristo, ¿verdad? Aproximadamente 550 años de Cristo, y Dios le habla al profeta Daniel. Y ahora, una de las razones por las cuales se ha tratado de decir que la Biblia no fue inspirada por Dios, hermano, es por la exactitud de los detalles que Dios le dio a Daniel acerca de cosas que van a ocurrir 250, casi 300 años después, y cómo todo lo que Dios le dijo a Daniel se cumplió. Cómo todo lo que Dios le dijo se cumplió, y no solamente se cumplió, sino que hay aspectos de esta profecía que tienen doble aplicación y que nosotros creemos que nos sirve, mi hermano, para discernir los tiempos, para saber en qué etapa estamos viviendo y que podamos nosotros estar listos. Todos los que estamos aquí, mi hermano, es mi oración que todos los que estamos aquí estemos listos para cuando Cristo vuelva. Todos los que estamos aquí, es mi oración que estemos listos para cuando Cristo vuelva. Y es a través de su palabra que nosotros podemos discernir algunas cosas. No estamos en el negocio de decir fechas, ni mucho menos, pero la palabra de Dios se cumple. Se ha cumplido, se está cumpliendo, se va a cumplir sin lugar a dudas. Y eso nos deja saber a nosotros, que primero, que la palabra de Dios, la Biblia que usted tiene en sus manos, es realmente inspirada por Dios, que Él está en control no solamente de lo que va a ocurrir, sino de toda la historia de la humanidad. Porque nosotros lo podemos ver y verificarlo en la Escritura. Pero no solamente eso, sino que nosotros podemos estar completamente convencidos de que Dios sigue siendo soberano, que Dios está en control de todas las cosas, que no hay nada, mi hermano, que no hay nada que se salga del control de Dios. Porque Él es el que determina la historia de la humanidad. Y ahora, junto con estas cosas, hay algo que le necesito aclararle. Aun y cuando en algunos momentos Dios permite que el mal avance, que la maldad avance, le voy a decir, siempre es solamente por tiempo limitado que el Señor permite que el mal avance. Y aunque Dios permite, Él no es el autor de la maldad ni el autor del pecado, aun y cuando Él lo permite, Él nunca cede su control total, nunca cede su autoridad, aun y cuando Él permite algunas cosas. Y esto nosotros lo podemos ver en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros podemos constatar esto. Antes de que otra cosa suceda, nada más le voy a decir, el pasaje que escribimos nos muestra, o mejor dicho, Dios le muestra a Daniel que imperios se van a levantar y un poder perverso va a oprimir a su pueblo, pero todo está limitado por el decreto soberano de Dios que gobierna la historia.
Y ese es el corazón del capítulo 8, que Dios le muestra a sus siervos, a su pueblo, lo que va a ocurrir y nos lo deja saber para que sepamos que Él sigue en control de todas las cosas. Ya se lo dije de 3 formas diferentes, pero es para volverle a insistir. Dios está en control. Dios está sentado en su trono y Él está en control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, pues aunque el mal se levante para profanar lo santo y para oprimir al pueblo de Dios, Dios sigue gobernando. Yo quisiera que nos pusiéramos por un momento en los zapatos de Daniel para que nosotros podamos entender este pasaje. Mire, el versículo 15 dice de la siguiente manera: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y a eso es a lo que nos referimos. Tiene doble aplicación esta profecía. Se aplica para el tiempo inmediato de cuando estaba el pueblo de Israel siendo gobernado por imperios gentiles, pero después también se aplica para el tiempo del fin. Y ahora mira el versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, del primero. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y mira el versículo 27. Con esto vamos a terminar el capítulo. Dice: y yo, Daniel, quedé. ¿Cómo quedó, hermano? Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Muy bien, ahora sí vamos a entrar de lleno a este pasaje. Quiero que piense que por un momento Daniel está durante el reinado de Belsasar. Y si regresamos un poquito en el libro de Daniel, usted va a recordar que Belsasar es este descendiente de Nabucodonosor, que fue un rey malvado, un rey injusto, al cual Dios le dio una escritura en la pared. ¿Alguien se ubica? Amén. Y entonces, antes de esta visión es cuando Dios le habla a Daniel. Antes de la escritura en la pared, Dios le habla a Daniel y le muestra esta visión. Le muestra a la visión primero de un carnero que tiene 2 cuernos. Bueno, no es sorpresa en eso, pero
lo interesante de este carnero es que un cuerno estaba más grande que el otro estaba más pequeño, el otro estaba más grande. Y de una vez ya sabemos, amén, que está hablando otra vez, Dios le está hablando a Daniel de lo que va a ocurrir, de estos imperios mundiales, por decirlo de esta manera, de estos imperios que se están levantando sobre la tierra, se iban a levantar. Y ahora usted va a recordar que primero fue el imperio babilónico y enseguida fue el imperio de los medos persas. Y la razón por la que vemos un cuerno más grande que el otro es como cuando vimos la bestia desde la perspectiva de Daniel, de que era como una forma de oso que tenía más levantado un hombro que el otro. Y es por eso, porque el imperio de los medos persas, bueno, los persas siempre fueron más poderosos que los de Media, los medos. Y entonces le está mostrando otra vez Dios a Daniel que se va a levantar este imperio de los medos persas. Y ahora no hay sorpresa con esto, que dice que se levantó y ninguna bestia le podía hacer frente y empezó a conquistar al norte, al sur y al este. Y esto lo vemos, ya lo hemos cubierto un poquito. Esto está respaldado por la historia de la humanidad. Amén. Que el reino de los medos persas tomó poder, tomó autoridad y empezó a extenderse por todas estas partes del mundo conocido. Y aún así, después vemos a un macho cabrío, pudiéramos decirle como a un chivo, ¿verdad? Porque macho cabrío como que no identificamos. Bueno, primero es un carnero y después vemos a este macho cabrío como un chivo que tiene solamente un solo cuerno. Y nos dice, ¿verdad? Este es otro reino y ahora usted necesita saber que este representa al imperio de los griegos, que fue encabezado por Alejandro Magno, si usted recuerda la historia. Amén. Hemos cubierto muy superficialmente, pero Alejandro Magno nos dice la profecía que este macho cabrío parecía que flotaba por el aire, ¿verdad? Y es porque en 3 años Alejandro Magno conquistó todo el mundo conocido, aún derrotando a los medos persas. Por eso es que vemos que que el macho cabrío derrota, destruye, rompe los cuernos del carnero, y no solamente eso, sino que lo derriba y lo pisotea, dándonos, mi hermano, este testimonio de que el reino de los griegos iba a conquistar el mundo conocido, y este es el tercer imperio mundial. Pero nos dice que este macho cabrío tenía un solo cuerno y que ese cuerno fue quebrado, y que después de que ese cuerno fue quebrado salen 4 cuernos diferentes. Y lo que la historia nos deja saber es que Alejandro Magno, a la edad de 32 años de edad, sin un diagnóstico realmente definido, cae enfermo y muere repentinamente. Y los 4 generales de Alejandro Magno se dividen el reino, el imperio de los griegos, y cada uno de ellos toma una porción. Y de ahí es donde nosotros vemos lo que se cumple la palabra de Dios, de que de ese cuerno salen 4 cuernos. Y ahora, esos 4 cuernos no duran para siempre, sino que de entre estos cuernos, uno más pequeño que todos, nos habla que se engrandeció. Y nos habla de que este cuerno, mire, si regresa al versículo 11, o desde el versículo 10, dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Alguien sabe quién es el príncipe de los ejércitos? Miren, estamos hablando de que se engrandeció contra Dios mismo, contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Por quién? Por este cuerno pequeño. Por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra.
y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y ahora, de lo que está hablando mi hermano es de que este rey que iba a venir se iba a exaltar sobre todos los demás, se iba a exaltar aún contra las estrellas, el ejército del cielo, se iba a engrandecer, iba a causar una prevaricación. Ahora, si usted necesita saber lo que es una prevaricación, es que iba a profanar, iba a contaminar en grande manera de lo que está hablando del sacrificio continuo. Y ahora usted necesita saber que ya está hablando de lo que es la fe de los judíos. Y espero que no lo pierda con toda esta información, ¿ok? Para mí es fascinante, pero puedo emocionarme de más y perder su atención. Necesita saber que en el capítulo 8, el profeta Daniel deja de escribir en arameo y empieza a escribir otra vez en hebreo. Y esto es interesante, mi hermano. ¿Por qué? Porque antes de esto él está escribiendo a los gentiles y a judíos por igual, pero a partir de este momento él va a escribir solamente en hebreo. Y esta es la razón específica, porque ahora se está dirigiendo nada más al pueblo de Dios. Estas cosas, esta profecía está orientada o dirigida principalmente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al pueblo judío. Necesito hacer esta aclaración. Tal vez por esta es la razón por la que él dice, este cuerno pequeño creció mucho al sur y hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Cuando está hablando de la tierra gloriosa, está hablando de Jerusalén misma, que se extiende el reino, el imperio de esta sección del imperio griego, se extiende hasta Jerusalén. Y ahora nos habla de que este hombre se levanta con arrogancia para profanar lo santo. Está aquí. Le dije, esta tiene doble aplicación. Le quiero decir que esta profecía ya se cumplió. Ahora, este es el problema. Cuando las personas miran el aspecto profético y escatológico de la Biblia, muchas veces interpretan mal la escritura y los lleva, mi hermano, a conclusiones erróneas en cómo se divide la escritura. Ahora, este pasaje tiene doble aplicación, más sin embargo, esta profecía ya se cumplió, y le quiero platicar por un ratito, acerca de Antíoco IV Epifanes. Y ahora, no tengo, mi objetivo no es tanto de darle una clase de historia, pero me he encajonado en estudiar la vida de este hombre, porque la palabra de Dios nos deja saber que este es un antitipo de un rey que se va a levantar en un futuro. Y va a ser así como lo hizo Antíoco IV Epifanes, así se va a levantar otro. Está aquí. Y por eso es que sale en mí la curiosidad de aprender o de saber un poquito más acerca de este rey, que ya ocurrió, que ya se cumplió esta profecía. Y déjeme, le digo a lo que me refiero. Alrededor del año 175 antes de Cristo, y estamos hablando de casi 300 años después de Daniel. Está aquí. Viene Antíoco Epifanes y se le ocurre esta idea, ¿verdad? Él fue criado en Roma. Fue secuestrado en Roma, pero era parte de la familia seleucida, que eran los que gobernaban esta parte del imperio griego. Y entonces lo que pasa es que estando allá, aprende que los reyes son una manifestación divina. Y entonces ya cuando sale de Roma y que regresa al reino seleucido, o este imperio del cual estoy hablando,
él se proclama a sí mismo como la manifestación de Dios. Epifanes, eso es lo que significa, manifestación de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, él se llama Antíoco y era el cuarto, pero él se autonombra Epifanes, diciendo: yo soy Antíoco, la manifestación de Dios mismo aquí en la tierra. Eso es lo que significa su nombre. Y, como usted se imaginará, esto trae algunas complicaciones, especialmente porque él se ensaña en quitar todas las religiones del imperio. Se ensaña en quitar todos los credos, todas las tradiciones de los pueblos o los cuales están bajo su poder. Incluso viene contra el pueblo de Israel, o por decirlo de esta manera, contra los judíos, contra el remanente que estaba en Jerusalén, y les prohíbe no solamente el día de reposo, les prohíbe el Torá, les prohíbe la circuncisión, les prohíbe aún celebrar lo que viene siendo el culto ceremonial que llevaba a cabo los judíos, de llevar sacrificios en la mañana y en la tarde. Esto es lo que hacían, lo que siempre habían hecho los judíos mientras que tuvieron el templo. Ellos hacían sacrificios en la mañana y sacrificios en la tarde. Hasta ahí me sigue. Y ahora, obviamente que no fue bien recibido por el pueblo judío, que les quisiera quitar su identidad, que les quisiera quitar su religión, su fe, sus costumbres, todo esto. Lo tenían como un loco. Y de hecho los judíos le dieron a este Antíoco Epifanes, le dieron otro nombre, le dieron el nombre de Epimanes, que Epimanes significa el loco. Antíoco, el loco. Y entonces, así es como le llamaban los judíos a este rey. Él no era la manifestación de Dios, él es nada más un loco. Y tuvo un problema Antíoco con el ejército romano, en el cual lo humillaron gravemente, como llegó al conocimiento de toda la gente que él trató de invadir Roma, pero salieron a su encuentro los generales y los ejércitos y les dijo: o te vas de aquí o en este momento te vamos a matar. Y entonces él dijo: tengo que consultar con mis consejeros. Y uno de los generales del pueblo romano pintó un círculo alrededor de él y le dijo: no puedes salir de este círculo hasta que me des una respuesta. Y porque lo puso en esa situación, pues en ese momento él cedió, se rindió y se fue, se regresó a su lugar de origen. No pudo conquistar Roma, pero esto se dio a conocer por todas partes. Y entonces la gente se burlaba de Antíoco Epifanes y vino y descargó todo su descontento contra Jerusalén. Y es lo que hizo, trayendo 200 soldados. Entró en el templo de Jerusalén, y trayendo sus ejércitos, pero nada más 200 soldados gentiles, para que usted entienda que esto era altamente una ofensa grave para los judíos. Entra con 200 de sus soldados y llega hasta el lugar del sacrificio, y en vez de los sacrificios que se llevaban a cabo normalmente, él lleva y mete un puerco y lo sacrifica en el altar del templo de Jerusalén. Y por esto que hizo, no solamente fue acompañado de esta gran, se le llama tiene un nombre y ya se me fue, pero es una profanación desoladora. Ellos lo tomaron como la ofensa máxima. Y el pueblo judío, y no solamente eso, sino que le digo, empezó a perseguir a los judíos, empezó a matar a los judíos, especialmente a los más fieles
los más fieles a la ley de Jehová, los más fieles a Dios de los judíos en este tiempo, es exactamente a los que persiguió y mató a filo de espada. Y entonces ahora usted puede entender por qué cuando Daniel se le explica lo que significa esta visión, por qué Daniel queda enfermo por 3 días de la visión que tuvo, de la interpretación que le da el ángel Gabriel acerca de esta prevaricación, de esta profanación del templo. O sea, Dios se lo muestra y queda enfermo Daniel por lo que significaba. Yo creo, mi hermano, que Daniel se dio cuenta de todo lo que iba a ocurrir. Cuánta gente iba a morir, cuánta sangre se iba a derramar, la profanación en el templo, cómo se iba a sacrificar un puerco, que usted necesita saber que esta era la mayor ofensa contra el pueblo judío, contra las tradiciones, contra la fe judía, pero sobre todo contra Dios mismo. Y por eso vemos que este rey se levanta contra el príncipe de los ejércitos del cielo. Porque esta ofensa que hace no solamente fue contra el pueblo de Dios, sino que fue contra Dios mismo. Y ahora, la gente, los judíos sí lo vieron como tal y como era, ¿verdad? Porque fueron perseguidos, porque fueron asesinados. Pero la gente tenía Antíoco, y si usted mira las crónicas de este rey, mucha gente lo miraba como un rey que hizo grandes cosas. Una de las cosas que hizo este rey fue que bajó los impuestos a toda la gente. Una de las otras cosas que hizo este rey fue que hizo muchas obras públicas por las cuales entre las ciudades, entre poner carreteras y caminos y abrir puntos de comercio. Hizo muchas cosas relativamente buenas, pero se ensañó contra el pueblo de Dios. Y no solamente eso, sino que él se exaltó a sí mismo como si él fuera Dios. Y ahora aquí es donde entra, mi hermano, que para nosotros es relevante. ¿Por qué? Porque es un tipo y figura de un rey que va a venir, que usted y yo conocemos como el anticristo, que ha sido descrito en el Nuevo Testamento, que también va a blasfemar, que también va a perseguir a los santos, que también va a causar una profanación desoladora en el templo que se va a edificar después, y lo va a volver a hacer. O mejor dicho, este otro tipo de anticristo se va a levantar. Y ahora, para mí es interesante porque el apóstol Pablo en sus epístolas, él dice que el espíritu del anticristo ya está en operación. Amén. Porque antes que una persona, usted necesita saber que es un espíritu. Ahora lo decimos de una forma no mística, sino que necesitamos entender que en este mundo de maldad ya está en operación la obra del anticristo. ¿Qué es? Que es el que se levanta en contra de todo lo que es verdad. Es un espíritu que se levanta en contra de todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que trae gloria a Dios. Y que el espíritu del anticristo busca exaltarse por encima de Dios aquí en la tierra. Y esto va a volver a ocurrir. Y ahora de esto nosotros podemos aprender, sobre todo, mi hermano, para mí es importante que nosotros podamos ver cómo esto es específicamente importante para el pueblo judío. Es importante para nosotros, pero para nosotros, le voy a decir, para nosotros es importante saber para que tengamos una forma de mantener un balance, mi hermano, en las cosas. Mire, a esto es a lo que me refiero. Estas profecías van dirigidas principalmente a los judíos. No están dirigidas a los gentiles. Y ahora, para que usted me entienda, cuando nosotros estamos estudiando los otros capítulos de Daniel, están dirigidos
también para los gentiles, están dirigidos también para nosotros, pero en particular este pasaje se dirige a los judíos. Y ahora, mucho, mi hermano, de la razón por la que estas profecías escatológicas del tiempo del fin, o sea, y estamos hablando de que el tiempo del fin, estamos hablando de probablemente de los últimos años de la humanidad, aquí como usted y yo la conocemos, son pocos años, no son muchos años, hermano, van dirigidos especialmente a los judíos, porque yo realmente creo que está el testimonio de la palabra de Dios que para entonces la iglesia ya no va a estar aquí. Esto es lo que yo miro, y ahora no pretendo ser algo especial ni pretendo tener mucho estudio sobre esto, pero esto es lo que yo miro en la palabra de Dios, de cómo estas cosas van dirigidas, siempre van dirigidas específicamente a un grupo de personas. Y ahora, no puede significar para nosotros algo diferente de lo que significó para esta gente. Los que leyeron de primera mano, a los que fue dirigido esta escritura, mi hermano, ellos necesitaban saber que esto iba a ocurrir. Por esto. Porque necesitaban saber que Dios seguía estando en control de todas las cosas. Y no solamente eso, sino que no iba a ser para siempre. Ahora, Antíoco hizo esta profanación, hizo este ataque, hizo esta persecución en contra de los judíos en ese tiempo. Pero la palabra de Dios nos dice que no duró mucho. De hecho, si usted mira el pasaje que acabamos de leer, nos dice cuánto va a durar. Mire, el versículo 13 nos dice: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y de la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y alguien le preguntó, y entonces el ángel contestó: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Y ahora, para mí es importante que usted y yo veamos esto, porque aquí es donde entra lo asombroso de la palabra de Dios. Y esta es una de las razones por las cuales mucha gente dice: Daniel fue escrito hasta después. No lo escribió Daniel. Es imposible que Daniel haya escrito estas cosas. Y le voy a decir, no es imposible, porque Daniel no lo recibió de su propia inspiración, sino que Dios se lo dio. Dios se lo mostró. ¿Y a qué me refiero, mi hermano? Que en el año 163 antes de Cristo, le dije en el año 167 antes de Cristo, fue cuando Antíoco Epifanes profanó el templo. Y en el año 163 fue, mi hermano, cuando los macabeos, ¿alguien ha escuchado acerca de los macabeos? Judas Macabeo, con toda su familia, se rebelaron en contra de este Antíoco Epifanes y lograron vencer, mi hermano, lograron sacar las fuerzas helenistas de Jerusalén y purificaron el templo. Purificaron el templo. Y ahora usted necesita saber que el templo ya fue purificado. A veces nosotros pensamos: esto va a ocurrir en el futuro. No, ya pasó, mi hermano. Por eso es que después vemos a Jesús entrando en el templo para celebrar el festival de la dedicación del templo, que es la conmemoración de cuando los macabeos santificaron o purificaron el templo. Y esto ocurre 3 años y medio después de la profanación desoladora de Antíoco Epifanes, que son los 2300 tardes y mañanas. Ahora, esto es interesante porque si nosotros nada más contamos los 2300 tardes y 2300, nosotros pensaríamos, bueno, pues son 2300 días, pero no. A Daniel se le dijo que eran 2300 tardes y mañanas. ¿Por qué? Porque los sacrificios o el sacrificio continuo se llevaba a cabo en la mañana y en la tarde. Y entonces, específicamente, Dios le está diciendo a Daniel lo que duró pausado los sacrificios que el pueblo daba.
porque se ofrecía en la mañana y se ofrecía en la tarde, 2,300 sacrificios combinados de mañana y de tarde. Fue lo que duró, y dice, y luego el santuario será purificado. Y esto se cumplió, mi hermano, a la fecha y al día, por los macabeos. Tomaron control de Jerusalén, sacaron las fuerzas helenistas, purificaron el templo, y se lleva a cabo, de hecho usted lo puede ver todavía en su calendario, Hanukkah. Si usted ha visto en los calendarios, y los judíos hasta el día de hoy celebran el día de Hanukkah. ¿Por qué? Porque fue el día en que se purificó el templo por los macabeos, después de la prevaricación, después de lo que hizo Antíoco Epifanes. Y todo esto se cumplió exactamente y como Dios lo dijo, lo predijo. Se lo dijo Dios a Daniel. Bueno, déjeme le digo esto. Esta no solamente es una imagen de la historia antigua. Hoy el mal sigue adoptando muchas formas. ¿Cuántos saben esto? El mal sigue buscando oprimir, blasfemar contra lo santo, y parece que avanza sin límites. Pero así como Antíoco Epifanes, así como Faraón, así como todos los que han hecho esto, mi hermano, su poder, su arrogancia, su capacidad para afligir o para oprimir es temporal y limitada. Nada más le voy a decir que fue el final de Antíoco Epifanes, fue que se enfermó de una enfermedad muy extraña. Gusanos se lo empezaron a comer de adentro hacia afuera. Y la palabra de Dios da testimonio de cuál iba a ser el final de este Antíoco Epifanes. Y Josefo confirma, uno de los historiadores más antiguos de los judíos, confirma lo que la palabra de Dios dice. Que dice que iba a ser miren, el versículo 25 nos dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y de lo que estamos hablando es de que no murió en una batalla, no lo asesinaron, hermano, le cayó una enfermedad muy extraña, porque no se murió inmediatamente, sino que los gusanos se lo empezaron a comer de adentro hacia afuera, hasta que literalmente le empezaron a salir gusanos por la piel, por los ojos, por las narices, por las orejas, y todavía vivo, hasta que ya falleció. Y que esto ocurrió exactamente por la gran ofensa que hizo contra Dios. Pero ¿cuánto duró esto, mi hermano? Le voy a decir, no duró para siempre, duró solamente por un tiempo determinado. Y ahora déjeme lo aterrizo para con nosotros, de que todavía al día de hoy, todavía Dios sigue en control de estas cosas. Y Él, aunque parece que la maldad avanza sin control, le voy a decir, Dios solamente les permite por un tiempo. Y la mayoría de las veces usted necesita saber cómo Dios lo permite con un propósito específico. Dios lo permite con un propósito bien claro. Y ahora, mientras que nosotros no entendemos el propósito, no significa que Dios no está en control. Y eso es importante, mi hermano, para nosotros. Nosotros necesitamos descansar en esta realidad, porque le voy a decir, estamos hablando de cosas que afectaron a toda la nación judía, ¿verdad? Pero
a diario usted y yo podemos enfrentar cosas en las cuales podemos sufrir a causa de opresión, a causa de tratar, personas que tratan de humillarnos, tratan de manipularnos o tratar de lastimarnos o lo que sea, mi hermano, con el tal de que no avancemos, de que no prosperemos y Dios lo puede permitir, pero usted necesita saber que estas cosas siempre son por un tiempo limitado y que Dios sigue en control de todas las cosas. Y así como Dios juzgó a Antíoco, así Él juzga diariamente, mi hermano, al arrogante, al poderoso, al que va en contra de la verdad, al que va en contra de la palabra de Dios. Y esa es la razón por la que nosotros tenemos que mantenernos fieles. Aun y cuando las cosas no siempre salgan a nuestro favor. Se lo voy a volver a decir, aunque no entendamos el propósito, Dios sigue estando en control. Y por esa razón necesitamos permanecer fieles a Él. Ahora, Dios limita el avance del mal y revela su propósito soberano. Aún cuando le dice, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Verdad? Le dijo Dios, va a durar nada más 2300 tardes y mañanas. Y después va a ser el santuario va a ser purificado. Y ahora, así como Daniel, mire, le voy a decir, Daniel quedó quebrantado, pero no se quedó ahí, sino que nos dice la palabra de Dios que él continuó en los negocios del rey. Cuando hay cosas, mi hermano, que nosotros no entendemos, que no podemos concebir, porque vamos a encontrar cosas, mi hermano, que no podemos concebir, que no entendemos por qué. Daniel, yo pienso que en mi corazón, aquí está mi Biblia, le estoy diciendo una opinión, yo pienso que Daniel, él está diciendo, ¿por qué es necesario todo esto? ¿Por qué tiene que morir tanta gente? ¿Por qué tienen que ser perseguidos? ¿Por qué tiene que haber tanto sufrimiento? ¿Por qué tiene que ser profanado el templo? ¿Por qué tiene que ser todo esto? Y le voy a decir, aunque Daniel no lo entendía, él sabe que Dios está en control. Y aún nos dice, mi hermano, que duró enfermo algunos días. Y yo quiero que nosotros entendamos esto. La verdad es que el mal y la maldad sigue aumentando, hermano, diariamente. Es verdad. Sigue en aumento y parece como si estuviera fuera de control, pero usted y yo necesitamos saber que esto solamente va a ser por cierto tiempo. Y mire, hay personas que se regocijan con esto. Hay personas que se regocijan de que al rato les va a caer el castigo de parte de Dios, al rato. Y yo creo, mi hermano, que esa es la actitud equivocada. La actitud equivocada, porque si nosotros tuviéramos el discernimiento que tiene Daniel, entonces nosotros también nos doleríamos, no por nosotros, porque nosotros tenemos una esperanza segura. Pero el hecho, mi hermano, de cuánta gente que aún no conoce de Cristo, que dice, gloria a Dios, yo ya soy salvo, gloria a Dios, ya me libré. Pues nos podemos librar de las llamas del infierno por la gracia de Dios, hermano, pero ¿qué del que no tiene fe? ¿Qué del que no cree en Jesús? ¿Qué del que ni siquiera sabe de que Cristo vino a morir por cada uno de ellos? Y ahora vienen tiempos, la palabra de Dios dice que van a ser los peores tiempos que la humanidad jamás ha visto. Le voy a decir, estas cosas no son causa de gozo. Está aquí. No son, hermano. Que viene un tiempo en el cual es el peor tiempo que toda la historia de la humanidad ha visto. Y estas cosas no son causa de gozo. Especialmente por la gente que aún no conoce, especialmente por la gente que no ha escuchado
de las buenas nuevas de salvación. Y ahí es donde nos toca a nosotros, hermano. Nosotros necesitamos saber cuál es nuestra función, cuál es nuestro lugar, qué es lo que nos toca hacer a nosotros. Por lo pronto, nada más quiero dejarle como antecedente, porque es muy fácil nosotros nada más decir, pues es que yo estoy batallando con lo que yo tengo que hacer. Es que yo nada más estoy lidiando con mis problemas. Suficiente tengo con lidiar con mis problemas como para ver por los problemas de alguien más. Quiero recordarle lo que dice Daniel 4:35. Dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le diga: ¿qué haces? Todos los habitantes de la tierra están en la mano de Dios, hermano. Todos. Él es soberano. Mire lo que dice Isaías 46:10. Isaías 46:10. ¿Qué nos dice? Dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El Señor va a hacer todo lo que Él quiera. Y le voy a dar nada más un versículo más. El Salmo 103, versículo 19. Nos dice esto: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Si usted y yo sabemos, que todo está en el control de la mano de Dios, que Él reina, que todos los habitantes en la tierra están en su mano, que Él está en control de todas las cosas, hermano, cuando nosotros decimos: muy apenas puedo atender con mis problemas, ¿cómo voy a atender? Estamos testificando nuestra incredulidad en Dios. Estamos hablando de nuestra incredulidad. No estamos hablando de que creemos que realmente Dios está en control de nuestras vidas, así como el control de todo el resto de la historia de la humanidad. Nos estamos nosotros anteponiendo aún ante la voluntad de Dios. Dios es soberano, hermano. Y si Él nos dice: salgan, prediquen, hablen, es porque Él se puede encargar de todo lo demás. No nada más Él se puede encargar de todo lo demás, Él se está encargando de todo lo demás, hermano. O con preocuparse cómo mejoró su situación. O quién pudo agregarse dice Jesús, nos dice, ¿quién pudo agregarse unos cuantos centímetros de altura o quién pudo resolver con preocuparse algo? Es decir, no resolvemos nada, no hacemos nada. Y aún le voy a decir, aún y cuando nos esforzamos y trabajamos y decimos, hermano, si Dios no está si en su voluntad no está, mire, a lo mejor usted dice: voy a ahorrar 0 restaurantes, 0 sodas, 0 tortillas, 0 nada. Y nada más no va a comer, ¿verdad? Pero porque voy a ahorrar. Si no es la voluntad de Dios, mi hermano, de nada sirve. Dice: voy a trabajar horas extras y me voy a quedar y voy a agarrar otro trabajo y casi le anda dando un ataque. Y si no es la voluntad de Dios, ¿de qué le sirve? Le voy a decir: absolutamente de nada. Pero aún así, ahí andamos, con nuestras habichuelas, juntando habichuelas. Hello. Aún así andamos, hermano. Y ahora, yo quisiera recordarle, así como Dios se lo mostró a Daniel, yo quiero recordarle que Dios es el que sostiene a los suyos
Y Él nos promete que Él va a traer una restauración. Mire, Isaías 41:10. Yo sé que ya se lo sabe de memoria, pero de todas maneras vaya a su Biblia, subráyelo, léalo. Isaías 41:10. ¿Qué nos dice? ¿Se acuerda? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aún así nosotros andamos con habichuelas. No voy a hacer esto porque tengo que, no puedo servir. No puedo trabajar para la obra de Dios porque tengo que hacer esto otro. No puedo hablarle a alguien de Cristo porque, pues mira, ando la carrera. No puedo hablar de alguien de Cristo porque, no. Eso es para que alguien que tiene la preparación. Aún y cuando el Señor está diciendo, a veces, hermanos, las promesas de Dios no son. Déjeme se lo digo de esta manera. Se convierten en reproches para nosotros. ¿A cuántos les gustan las promesas de Dios? Déjeme se lo digo de esta forma. Le gustan las promesas de Dios, pero si usted no las cree, se convierten en reproches de parte de Dios para con nosotros. ¿Por qué? Porque no nos ha dicho el Señor, no temas. No nos ha dicho el Señor que Él está con nosotros. No nos ha dicho no desmayes. No nos ha dicho que Él es nuestro Dios y Él es el que nos esfuerza y que Él es el que siempre nos ayuda y Él es el que siempre nos sustenta con la diestra de su justicia. Y aún así, batallamos, ¿verdad? Déjeme le digo esto. Siempre la lucha principal para nosotros es, y le digo, como estos capítulos yo sé, como son difíciles de aplicar, porque le digo, ya pasó, pero va a volver a pasar. Y sí, ya le pasó al pueblo judío, pero primero Dios, para cuando vuelva a pasar, usted y yo ya no vamos a estar aquí. Ok, eso es bueno. Nos da esperanza, nos da confianza. Va a haber personas que sí van a estar aquí y va a ser porque no aceptaron a Cristo a tiempo. Pero de todas maneras a ellas van a tener oportunidad de escuchar el Evangelio. Pero ¿para qué esperarnos entonces, hermano? ¿Para qué esperar que alguien les predique entonces? Si lo podemos hacer nosotros ahorita. Y porque no estamos hablando de gente tan lejana de nosotros como para que no nos importe. La mayoría de las veces, mi hermano, nosotros podemos pensar en alguien a quien amamos, a quien apreciamos, a quien valoramos, que no está muy lejos de nosotros, pero nos da pena, vergüenza. Andamos demasiado ocupados como para hablar con ellos acerca de estas cosas. Y aún así, voy a decir, yo creo que tiene mucho más que ver en que nosotros aprendamos a vivir nuestra fe. No solamente que acumulemos información en nuestras mentes, que de una vez le voy a decir, esta es la razón por la que se les olvida los sermones, porque si no aplicamos, si no ponemos en práctica lo que aprendemos, se va. Así. Y ahora, aún así tengo que hacer una aclaración. Lo que el Espíritu Santo habla, mi hermano, lo habla nuestro espíritu y ahí se queda, y es una semilla que germina y da fruto a su tiempo. Y aún así, yo le voy a decir, necesitamos nosotros ser intencionales. ¿Intencionales para qué? Hermano, para que pongamos en práctica nuestra fe, para que vivamos lo que creemos. Porque si no vivimos lo que creemos, estamos viviendo solamente en una falsedad. Y ahora le voy a decir, como para mí, lo que yo recibo de todo este capítulo 8 de Daniel es que necesitamos, usted y yo, aun y cuando no estamos en estas circunstancias, no estamos en el tiempo de Antíoco Epifanes, ni tampoco estamos en el tiempo del anticristo.
Aún así, usted y yo necesitamos aprender a confiar firmemente en la sabiduría, en la soberanía de Dios. Aún así, nosotros necesitamos permanecer fieles a Dios. Aún así, nosotros necesitamos continuar adorando. Imagínense que por 2300 mañanas y tardes no se podía adorar a Dios. Y aún así, el Señor Jesucristo dijo: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Padre busca. Ya no es necesario, mi hermano, de un templo hecho de manos. Ya no es necesario de que vayamos a Jerusalén. Ya no es necesario que vayamos a algún monte. Ahora Cristo mora dentro de nosotros. Ahora están en nosotros, y aquí es donde nosotros le damos nuestra adoración, en nuestros corazones. Necesitamos asegurarnos de que confiamos en Él, vivimos fieles a Él, le adoramos en verdad, le adoramos en espíritu y en verdad. Ahora le voy a decir por qué. Para enfrentar la oposición con esperanza activa. Para que vivamos como testigos valientes, que reflejamos la victoria que tenemos segura en Cristo todos los días. Todos pasamos por esto, mi hermano, pero necesitamos aprender. Todos pasamos por esto de que hay días en que no nos sentimos que tenemos la victoria de Cristo en nuestra vida. ¿O nada más soy yo? ¿Sí? ¿Alguien? Y aún así necesitamos aprender, hermano. Aprender. Le he estado diciendo en otras ocasiones que necesitamos como que figurar la manera para poner estas cosas en acción. Y no sé, a lo mejor le sirva escuchar esto. Si toma notas o si tiene con qué escribir, a lo mejor le sirve escuchar esto. Hay frases que nosotros necesitamos recordarnos a nosotros mismos. Cuando el mal parece avanzar, necesitamos nosotros decirnos: el mal tiene fecha de expiración, pero mi Dios no. Porque aunque el mal prospera o avanza, mi hermano, pero no es para siempre. Y eso tiene un espacio de caducidad, pero mi Dios no. Sus promesas, su palabra no caduca. Aunque parece que el caos reina, mi Dios sigue en su trono. Y esto se lo estoy diciendo porque estas son cosas que necesitamos hablarlas, decirlas. Yo sé que hay muchos de ustedes que les gusta orar en silencio. Ya, si gira la cabeza es porque de veras lo está sintiendo. Pero hay algo, hermano. Hay algo que es interesante. Y yo lo he notado. Y se lo he dicho ya en otras ocasiones, se lo puedo volver a decir. Necesitamos hablar. Cuando usted nada más está así, de repente se le atraviesa que necesito ir al súper, necesito ir a comprar frijoles porque ya no tengo en la alacena. Todo eso se le ocurre al mismo tiempo que usted está: no, pero estoy orando. Y luego está orando ahí y dice: para cuando menos se acuerda, se queda dormido. Mas sin embargo, cuando nosotros hablamos, enfocamos nuestra mente en una sola cosa. Es diferente, hermano. Y yo sé que todavía, aun y cuando lo digo, de todas maneras quieren seguir orando en silencio. Pero cuando nosotros abrimos nuestros labios para hablar con Dios, no hay espacio, hermano. Su mente no está capacitada para hablar dos cosas al mismo tiempo. Y porque no lo puede hacer, tampoco su mente tiene espacio para estar pensando dos cosas al mismo tiempo. Cuando usted está hablando una cosa, esa lo mantiene enfocado en una sola cosa. Y es donde usted necesita decir: Dios ya ganó. Usted necesita, no dice: pues yo lo sé, yo lo creo. No, necesita decirlo. Necesita decirlo: no estoy solo, su vara y su callado me infundirán aliento. Decirlo. Hay algo, mi hermano, que pasa, que cuando nosotros decimos, que alguien diga algo es diferente a cuando usted lo dice.
Cuando usted oye a alguien, usted nada más oye las frecuencias, ¿verdad?, del sonido que viajan a través de sus canales del oído. Pero cuando usted dice las cosas, retumba todo desde la mandíbula aquí hasta llegar hasta su cráneo. Todo es una acción, mi hermano, que abarca toda su cabeza. Necesitamos nosotros que haya esa resonancia. Por eso decía David, en el Salmo 51 que aviva estos huesos que has abatido. Le voy a decir, cuando nosotros estamos hablando con el Señor, resuenan nuestros huesos. Hay una resonancia interna que lo hace. No solamente lo estamos pensando, sino que nos estamos repitiendo. Usted necesita aprender a decir, aunque tiemble no caeré, el Señor es mi fortaleza. Y ahora, ¿cuántos necesitarán memorizar esto y decírselo? Mi identidad está en Cristo, no en mis emociones. Le estoy diciendo, como yo estoy tratando de ver ok, Señor, que me está escuchando, pero no lo va a experimentar hasta que lo haga. Y ahora lo que le estoy diciendo es que lo haga. No nada más que me escuche o que me diga amén. Ahí cuando se le sube el calor en la cabeza, ¿a cuánto se le calienta la cabeza? Es que el trabajo del sol, no estoy hablando de eso. Mi identidad está en Cristo, no en mis emociones. Necesita aprender a decírselo. No vivo por vista, sino que vivo por fe. Déjeme le digo, por último, nada más, como hay veces que necesitamos realmente, hermano, adorar a Dios con canto, con alabanza. Voy a decir, una de las cosas no siempre funciona, no siempre está así, pero cuando estamos cantando, siempre va a haber una canción que tenga algo de relevancia con lo que vamos a hablar. Y hoy cantábamos Voy a ver la victoria, ¿verdad? La victoria. La batalla es del Señor, la victoria es del Señor. Jesús es el Rey. Son canciones que son básicas. Usted puede tener otra canción favorita, pero va a ser bien diferente, mi hermano, a que usted cante estas canciones. Cántelas. Hágase su playlist de canciones que son para afirmarse en la fe. Cuando nosotros cantamos, no prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá. Porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Y voy a ver la victoria. ¿Sabe? El problema es que como vivimos en tiempos de que como que ya no queremos hacer nada. Y el problema con eso es que nos estamos afectando a nosotros mismos. Pero me gustaría saber de que alguien en su casa dobla sus rodillas y le dice al Señor, Señor, mi fidelidad, mi lealtad no es al mundo, es a ti, ¿verdad? Como decírselo al Señor. Decirle al Señor, Señor, la verdad no cambia, todo cambia a mi alrededor, pero la verdad no cambia y por eso me mantengo firme en esa verdad, en la verdad que hemos recibido. Y cantar, mi hermano, canciones que nos recuerdan de la soberanía de Dios. Esa es la razón por la que todavía hasta el momento hay canciones que nunca van a pasar de moda. ¿Por qué? Porque por su contenido, mi hermano. Ahí le voy a decir ahorita, en la economía en la que vivimos, a veces las canciones nada más duran 3 meses cuando mucho y ya se le acabó el rumbo.
Ya no, como que ya no conectan con nosotros y es por nuestro nivel de atención. Pero cuando nosotros empezamos a ver de que se trata de ser genuinos en nuestra adoración, hermano, no importa que se escribió en 1945, usted puede volver a cantar: mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Y ahora, eso no significa nada si usted no lo cree. Pero si usted realmente lo sabe y lo cree y lo canta, mi hermano, su corazón va a ser siempre, va a estar siendo orientado a vivir de acuerdo a esta realidad. Le voy a invitar que se ponga en pie. Vamos a seguir hablando de estas cosas de profecía, escatología y todo eso, pero hermano, usted y yo ya sabemos el final. ¿Cuántos saben el final? ¿En qué acaba esta historia? Mire, esto es lo que dice Apocalipsis 21:4. 21:3 dice: y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura. Amén. Que el templo iba a ser profanado, hermano. Sí, ocurrió. Ya ocurrió. Y para el tiempo de Jesús ya el templo ya había sido reinstituido, ya había sido purificado. Va a haber otro templo que va a ser edificado y también ese templo va a ser profanado. Y estas cosas, mi hermano, como son relevantes, tienen su lugar para usted y para mí. La pregunta más relevante para nosotros realmente es si nosotros estamos cuidando que nuestro santuario no sea profanado. Porque la palabra de Dios dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y aún en esto, mi hermano, qué glorioso es, porque aún el Señor, esto es lo que yo entiendo. Si usted y yo somos propiedad de Él, puede haber profanación, pero no para siempre. Y el Señor tiene el momento, la hora y el día en que vamos a ser restaurados. Pero ¿cuál es nuestra postura ante eso? Le voy a decir, como lo dijo el profeta Isaías: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. David lo dijo en el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, límpiame, purifícame, lávame, y seré más blanco que la nieve. El Señor dice: si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ven. Aún y cuando el mundo entero, mi hermano, esté en caos, que usted y yo nos mantengamos fieles a Él. Fieles a Él. Y Él nos va a sostener. Y Él nos va a ayudar. Y Él nos va a bendecir.
Él lo ha prometido. No ha fallado ni a una sola de sus promesas. Pero consta de que nosotros también estemos dispuestos a honrar su palabra, a creer en las promesas que Él nos ha dado y a que vivamos de acuerdo a estas verdades. Por eso yo le voy a invitar a que cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor, por un momento. Y ayúdame a hacer una oración. Señor, hoy, Padre, confesamos tu soberanía. Hoy creemos, Señor, que tú eres soberano sobre todas las cosas, sobre todas las almas, sobre todas las naciones, sobre todos los gobiernos. Tú eres eterno, Señor. Tú gobiernas con poder. Aún, Señor, cuando hay potencias del mal, Señor, tú sigues estando en control de todas las cosas. Permites algunas cosas con un propósito específico y por un tiempo limitado. Señor, hoy te damos gracias, Padre, porque aún en medio de la oscuridad, aún y en medio de la opresión, Señor, te damos gracias, Padre, por saber que tu trono permanece, firme y tu propósito no fallará, tu propósito nunca fallará. Hoy, Padre, nos humillamos delante de ti, Señor. Nos humillamos, Señor, porque reconocemos nuestra fragilidad. Porque reconocemos, Señor, nuestros momentos de dudas, qué tan fácilmente somos seducidos, qué tan fácilmente nos desviamos, Señor. Hoy, Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor, especialmente cuando el mal parece avanzar. Especialmente, Señor, en estos tiempos en los que parece que está todo fuera de control. Señor, cuando hay profanación, Señor, cuando hay injusticia todo a nuestro alrededor. Y aun y cuando parece, Señor, un mundo extraño donde nosotros creemos que tú estás en control, hoy, Padre Celestial, te pedimos, ayúdanos, Señor. Recuérdanos, Señor, que no somos víctimas. Recuérdanos, Señor, que no somos extraños. Recuérdanos, Señor, que somos tu pueblo, que somos tus hijos. Padre bendito, que aun y cuando hay maldad en este mundo, que es solamente por un tiempo limitado, Señor, y que en Cristo tenemos la garantía, la promesa de que siempre vas a estar con nosotros. De que en ti, Señor, tenemos la victoria segura. Padre, en estos momentos te pido, Señor, fortalece nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles, a permanecer firmes, Señor, en la prueba. Señor, que no nos volvamos apáticos, que no nos volvamos cristianos tibios, mucho menos fríos, Señor, sino que estemos cada día más dispuestos, Señor, para adorarte con corazones sinceros, que estemos dispuestos, Señor, para buscarte, Señor, con todo nuestro ser. Que estemos dispuestos, Señor, para venir ante tu presencia, para ser purificados y ser santificados, Señor, para poder presentarnos delante de ti y ofrecerte, Señor, alabanza pura y genuina. Alabanza y adoración que sea genuina para ti, Señor, que seas agradable. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu nos guíe, Señor. Que tu Espíritu nos dirija. Ayúdanos, Señor, y enséñanos, Padre, a proclamar tu verdad, que lo hagamos primeramente, Señor, para con nosotros mismos, pero que también, Señor, lo podamos hacer para el que no te conoce, para el necesitado, Señor, para el desanimado, Señor Jesucristo, que podamos proclamar tu verdad, tu nombre poderoso. Y que aún en medio, Señor, de todo el caos y de todos estos problemas, Señor, que podamos testificar de un Dios que se complace en restaurar, sanar y purificar aún, Señor, en medio de toda esta maldad. Hoy, Padre Celestial, ayúdanos, Señor, y bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor porque Él es fiel. Amén. ¿Cuántos saben que Él es fiel? Amén.
Él nos sostiene, hermano. Y yo espero, mi hermano, aun y cuando las cosas se pongan peor, que usted y yo sepamos seguros y confiados de que, mire, el Salmo lo dice de esta manera: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y que lo creamos, hermano. Y aun y cuando nos toque sufrir un poquito, siempre todo tiene un propósito. Y ese propósito se va a cumplir. Amén. Gracias, hermanos, por ser fieles a la casa de Dios. De esta forma quedamos despedidos. Dios me los bendiga.